Buenos días compañeros y tutora. El día de hoy les voy a hacer una presentación de las 4 biomoléculas orgánicas. Empecemos. Biomoléculas. Los organismos vivos producen elementos que le permiten subsistir y reproducirse en el tiempo, y estas moléculas son producidas constantemente hasta el momento de la muerte del ser vivo. Las biomoléculas son cualquier tipo de molécula orgánica producido por un organismo vivo. Las biomoléculas están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y en menor medida fósforo y azufre. Las biomoléculas cuentan con estos elementos en sus estructuras, ya que le permiten el equilibrio para la formación de enlaces covalentes entre ellos mismos y la formación de esqueletos tridimensionales, la formación de enlaces múltiples y la creación de varios elementos. A continuación veremos la clasificación de las moléculas. Las biomoléculas se clasifican en dos tipos: orgánicas e inorgánicas, y es posible caracterizarlas de la siguiente manera. Las biomoléculas se clasifican en biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Hablaremos de las biomoléculas orgánicas. Son moléculas a base de carbono y son sintetizadas solo por los seres vivos. Se clasifican en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las biomoléculas inorgánicas son moléculas que no son producidas por los seres vivos, pero que son fundamentales para la subsistencia. En este grupo encontramos agua, gases y sales inorgánicas. Presentación de las 4 biomoléculas orgánicas. Carbohidratos. Los carbohidratos, a menudo conocidos como glucanos, son azúcares simples o monosacáridos, y todas las moléculas más grandes construidas con monómeros de azúcar. Los carbohidratos son formados biológicamente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. La función principal de los carbohidratos son almacenar energía química y fungir como materiales biológicos duraderos de construcción. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en función del número de unidades de su sacárido. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son referidos como azúcares simples, son la unidad más simple de los carbohidratos, son unidades fundamentales de carbohidratos y no pueden ser hidrolizadas en compuestos más simples. Son la formación más sencilla de azúcar y usualmente no tienen color, son solubles en el agua y son sólidos cristalinos. Algunos tienen sabor dulce, ejemplo, la fructosa, la glucosa y la sacarosa. Los monosacáridos son la base con la que se construyen los disacáridos y los polisacáridos. Disacáridos.
Este tipo de carbohidratos se forman cuando dos monosacáridos son unidos por un enlace glucosídico. Como los monosacáridos, estos son solubles al agua. Ejemplo comunes incluyen a la sucrosa, la lactosa y la maltosa. Polisacáridos son moléculas de carbohidratos polímeros compuestos de grandes cadenas de unidades monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Tienen un gran espectro estructural desde lineales hasta altamente expandidos. Ejemplo incluye a los polisacáridos de almacenamiento como el glucógeno y el almidón, o los polisacáridos estructurales como la celulosa. Lípidos. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos. Ejemplo, como el cloroformo o el benceno, y su incapacidad para hacerlo en el agua, una cualidad que explica muchas de sus funciones biológicas diversas. Clasificación de los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdividen en dos, teniendo en cuenta que poseen en su composición ácidos grasos. Los lípidos se clasifican de la siguiente manera: lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Lípidos saponificables son semejantes a las ceras y grasas que tienen enlace éster y pueden hidrolizarse. A continuación veremos la fórmula general de un éster. Los ésteres son compuestos orgánicos derivados del petróleo o inorgánicos oxigenados en los cuales uno o más protones son sustituidos por grupos orgánicos alquilo simbolizados por R. Los lípidos saponificables pueden ser lípidos simples y lípidos complejos. A continuación veremos los lípidos simples. Son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos simples se dividen en acilglicéridos y céridos o ceras. Acilglicéridos son éster de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llaman grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites. Céridos o ceras son ésteres de un ácido graso en cadena larga sólidos a temperatura ambiente. Lípidos complejos son los lípidos que, a pesar de tener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo y azufre y otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos también se le llaman lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman la membrana celulares. Lípidos insaponificables. Estos no tienen enlace éster y no pueden hidrolizarse. Entre los lípidos insaponificables encontramos a terpenoides, esteroides
y prostaglandinas. Función de los lípidos. Los lípidos desempeñan diferentes funciones biológicas. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lípidas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función transportadora. El transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Proteínas. Las proteínas son macromoléculas que realizan todas las actividades celulares. Son herramientas y las máquinas moleculares que permiten que los eventos sucedan. Las proteínas son polímeros formados por monómeros de aminoácidos. Cada proteína tiene una secuencia única de aminoácidos que le confieren sus propiedades particulares. Funciones de las proteínas. A continuación veremos las funciones de las proteínas. Como enzimas, aceleran en gran medida las relaciones metabólicas. Como cables estructurales, brindan soporte mecánico tanto dentro de las células como en su superficie. Como hormonas, factores de crecimiento y activadores genéticos. Realizan una gran cantidad de funciones reguladoras como receptores de membrana y transportadores. Como filamentos contráctiles y motores moleculares, constituyen la maquinaria para los movimientos biológicos. Estructura de las proteínas. La estructura de muchas de estas sustancias se han definido por completo y es predecible. Todos los aminoácidos que pertenecen a alguna de estas macromoléculas gigantes están en un sitio específico y con ello confieren a la proteína su forma y su reactividad precisa, necesarias para la tarea que tiene asignada. Es posible describir la estructura de las proteínas en diversos niveles de organización. Cada uno se destaca por un aspecto diferente y depende de tipos distintos de interacciones. Las proteínas se han descrito por niveles: primario, secundario, terciario y cuaternario. El primario
o estructura primaria se refiere a la secuencia o sucesión de aminoácidos de una proteína, en tanto los tres restantes, localizadas principalmente en el centro de la proteína, sobre todo en la proximidad del grupo hemocentral, se ocupa de la organización de la molécula en el espacio. Clasificación de las proteínas. Existen distintos tipos de proteínas y se clasifican en distintas formas según distintos criterios. Las proteínas pueden clasificarse en tres grupos en función de su forma y su solubilidad. Se clasifican de la siguiente manera: proteínas fibrosas, proteínas globulares y proteínas de membrana. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica, no solubles en el agua. Ejemplo de una proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en soluciones acuosas. La mioglobina en un cloro, ejemplo de las proteínas globulares. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Estas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lipídica poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan en el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de esta membrana es la rodopsina. Debes de tener en cuenta que la rodopsina es una proteína integral de membrana y se encuentra incrustada en la bicapa. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas construidos con series largas, cadenas de monómeros llamados nucleótidos. Están constituidos por 5 tipos de moléculas. Estas son adenina, la citosina, la guanina, el uracilo y la timina. Los nucleótidos consisten en 3 partes de azúcar, una base nitrogenada y un fósforo. Los nucleótidos son monómeros con los que se forman cadenas de ácidos nucleicos. A continuación veremos la clasificación de los ácidos nucleicos. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos en los seres vivos. El ácido desoxirribonucleico, conocido como DNA, es el material genético en todos los organismos celulares. Y ácido ribonucleico, RNA, este tiene una función en muchos virus. Podemos observar imágenes del ADN y del ARN. Función de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos sirven sobre todo para el almacenamiento y la transmisión de información genética, aunque también pueden tener funciones estructurales o catalíticas. Muchas gracias, espero esta presentación sirva de apoyo para algunas personas y también desearía aportes muy respetuosamente para mejorar la calidad de esta presentación. Muchas gracias.